Hola, buenas noches. Mi nombre es Jairzinho Barajas Medina, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al grupo 10.007-272 con el tutor Pedro Edwin Díaz. Ahora voy a hacer una presentación de la actividad fase 2 con respecto a la antropología. Primera pregunta. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? La cultura en términos general hacia la antropología caracteriza los aspectos comunes de ciertas formas de comportamiento propias del ser humano, mientras que la mayor parte de los animales generalmente demuestran dentro de una especie las mismas pautas de comportamiento. Con el hombre no ocurre lo mismo. Cada uno tiene un comportamiento individual, una forma de ser diferente según el medio donde se haya creado o haya surgido. La conducta humana es en gran parte producto del aprendizaje. Partimos del hecho de que la antropología es la ciencia que estudia el ser humano. Lo que podemos decir de la antropología cultural es que el estudio lo hace a través de su cultura. Esto precisamente porque sus costumbres, mitos, creencias, normas y valores guían y estandarizan su comportamiento como miembro de un grupo social. Los seres humanos se diferencian de algunos animales en su aspecto social, viven en grupos más o menos organizados, formando así sociedades. La antropología no podría desprenderse del comportamiento que comparten los individuos con sus sociedades. Estos comportamientos son adquiridos por sus miembros y son su base cultural. De allí recae su importancia y se estudia tanto en sociedades antiguas y primitivas como en la sociedad moderna, que ha sido globalizada por diferentes factores. Ahora, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Podemos entender que la utilidad fundamental de la cultura está en la ayuda que tal concepto proporciona a la búsqueda interminable del hombre, intentando comprenderse a sí mismo y a su propia conducta. Una búsqueda que presenta dos vertientes, por un lado individual y por la otra como animal social, es decir, la que interrelaciona de manera compleja con el resto de individuos. Por otra parte, el concepto de cultura nos proporciona una útil ayuda en cuanto que nos puede facilitar en gran medida la predicción de la propia conducta humana. Cuando conozcamos más de una cultura, más fácil nos será predecir la conducta normativa de sus miembros. En la actualidad, el antropólogo cultural estudia todas las culturas, ya sean de sociedades tribales o de naciones civilizadas complejas. Examina todos los tipos de conducta, racional o irracional, y considera todos los aspectos de una cultura, incluidos los recursos técnicos y económicos utilizados frente al medio natural, los modos de relación con otros hombres, especiales experiencias religiosas y artísticas. No solo se estudian las actividades correspondientes a los diversos aspectos, sino que revisten especial interés sus relaciones recíprocas. Por ejemplo, la relación entre la estructura de la familia y las fuerzas económicas, o entre las prácticas religiosas y las agrupaciones sociales. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Podemos básicamente enfocarnos en tres corrientes: los materialistas, los mentalistas y los estructuralistas. Los materialistas definen la cultura como el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico determinado. Sus principales exponentes son Taylor, que ve la cultura como un todo que incluye el conocimiento, las ciencias del arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridas por el hombre en cuanto como miembro de la sociedad. Hubel define la cultura como el sistema integrado de pautas de conductas aprendidas que no son fruto de la herencia biológica. Es en conjunto el resultado de la invención social
y es transmitida y conservada solo a través de la comunicación y el lenguaje. Los mentalistas consideran la cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas por el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Es decir, el individuo solo conocía un segmento de su cultura, por lo tanto empezaron a considerar que la cultura no es conducta aprendida, sino una parte de abstracción de la conducta, de tal forma que la cultura solo existe en el intelecto y en la mente de los investigadores. Sus principales exponentes son Gruber y Clushhorn, los cuales dicen que la cultura es una abstracción de la conducta humana concreta, pero no en sí misma conducta, pues lo que observamos son pautas de conducta, pero nunca la cultura en su totalidad. Bills y Herkovich. La cultura se presenta como una teoría que nos ayuda a comprender una serie de hechos ordenándolos y dándoles un sentido en cuanto a su relación con un grupo determinado de los individuos. Ahora, la cultura estructural, cuyo principal exponente fue Claude Lévi-Strauss, el cual creía que la antropología debe buscar la estructura que hay tras los hechos socioculturales, los fundamentos inconscientes de la vida social. Las estructuras no son realidades empíricas, sino intangibles modelos. Estos modelos son sistémicos, inconscientes y universales. A la hora de explicar en qué consiste el análisis estructural, recurre a la lingüística estructural, cuyo método de análisis considera transpolizado a la antropología. A pesar de todo esto, existe unanimidad en ciertos puntos básicos, entre ellas: A. La cultura como referencia a todos los comportamientos de un grupo social. B. Todos los aspectos de cultura de un grupo determinado responden a un modelo único. C. Todas las culturas están sujetas a procesos de cambio con mayor o menor intensidad como resultado de contacto con otros grupos, de las interacciones con el medio ambiente y o divergencias internas que surgen en el seno del mismo grupo. D. Cada cultura responde a un grupo de símbolos determinado mediante el cual establecen sus relaciones y se comunican los individuos del grupo. E. La vida social se desarrolla dentro del grupo. F. Dentro de cada cultura existe un margen de permisibilidad en el comportamiento de los individuos, lo que significa que las reglas no son estrictamente rígidas. Y G. Cada cultura se transmite de generación en generación mediante unos mecanismos específicos y acordes tradicionales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la cultura y la sociedad? La sociedad es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes que actúan juntos para conseguir metas comunes y que mantienen una serie de relaciones interpersonales. La sociedad sí se nos presenta como una realidad, algo tangible. Aquí no cabe hablar de abstracciones como en el caso de la cultura. Distinguiendo entre cultura y sociedad, diremos que cultura es el modo de vida de un pueblo y la sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. La sociedad está compuesta por entes y la forma en que se comporta en su propia cultura. El estudio de la sociedad es muy importante para la antropología, pues es esencial que comprendamos que el hecho de que el hombre viva en agregados afecta a su conducta. Lo que diferencia a la sociedad humana a la sociedad de animales es que el hombre es el único que tiene la capacidad de crear cultura. Además, el individuo que se integra en una sociedad se conoce como socialización. Es la adaptación del individuo al resto de todos sus colegas. El individuo en este proceso pasará por diferentes etapas que cubrirán desde su infancia, pasando por la pubertad, la juventud, hasta una madurez total. En cada una de estas fases, su relación con la sociedad y con los miembros será significativamente distinta.
en este proceso de socialización, donde el hombre va a ir aprendiendo en parte los rasgos características de su propia cultura y sobre todo los de comportamiento con respecto a los demás. ¿Cuál es la definición de conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Enculturación. Este término alude al aprendizaje tanto consciente como inconsciente por el que generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Mediante este proceso se consigue la perfecta adaptación del individuo a la vida social. Todas las personas integran una sociedad, experimentan la enculturación, la cual se presenta de una manera compleja. Es fundamental en los primeros años de la vida del individuo en su infancia, pues en esa época es cuando aprende los comportamientos esenciales, modos de comer, de hablar, de dormir, de aseo personal, etc. Sin embargo, este proceso no termina en la niñez, sino que continúa en la etapa adulta del individuo. En realidad, este aprendizaje acaba con la muerte. Relativismo cultural. Es el hecho de que cada cultura posee rasgos comunes con las demás, pero que a la vez sea diferente en cualquier otra. Por tanto, la hace única. El relativismo cultural afirma que las pautas negativas y positivas, es decir, los valores de bien y de mal y los de uso y eficacia, elementos adaptativos, son relativos en cada cultura. En sentido más extremo, toda costumbre sería válida dentro de su asiento cultural, pero no podría adaptarse y trasladarse a otras culturas, ya que perdería su sentido original. Además, toda la pauta cultural está digna de respeto y válida como las demás. El etnocentrismo es la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Es la costumbre de juzgar de forma poco crítica el comportamiento de otra gente de acuerdo con el conjunto de normas de nuestra cultura propia. Es también inherente a la mayor parte de los individuos en la manera que valora su propia cultura por encima de las demás. Con esto concluyo el tema de la fase 2, concepto de antropología y cultura. Gracias por su atención.